Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Viernes de nuevo, viernes de Eclécticos. Un viernes de este podcast, su podcast favorito, donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los fines de semana, nos presentamos y les saludamos de estos lados de los micrófonos, Mike. Yo soy Clau. Y pues hoy les traemos de nuevo unos datos bien chidos, historias bien suculentas y muy mamalonas que les van a gustar seguramente. Esperemos que se diviertan como pues se han divertido, creo, otros podcasts. Y antes de ir al tema y decirles de qué vamos a hablar, la verdad es que estamos muy contentos porque ha ido funcionando ahí poquito a poco este podcast, y sorprendidos también porque hemos tenido podescuchas de otras latitudes. De otros países. Y sorprendente, ¿no? Digo, bueno, de España creo que es Zaira Castillo que nos escucha, y le mandamos un saludo muy grande. Gracias, Zaira, por estarnos escuchando. Pero tenemos podescuchas de Alemania, de Irlanda, de Argentina, también de Canadá, y eso se nos hizo bien chido. Y de Estados Unidos, bueno, pues tenemos a Damián Wolf, que nos escucha por ahí con su familia, pero creo que también debe de haber otra gente. Ojalá que esa gente que nos escucha de otras latitudes, de verdad, primero les agradecemos que nos estén escuchando, y segundo, pues que continúen, y que ojalá que lo que estamos haciendo les guste, y si no les gusta, pues nos digan también. Y que lo compartan también con sus amigos a los que les gusta escuchar esas cochinadas que nosotros decimos todos los viernes. Todas estas babosadas que decimos en este podcast los viernes, ojalá que les gusten también a sus amiguitos, y si les gustan, pues compartan, no les cuesta nada, y les va a hacer crecer las boobies. Entonces, si son mujeres, está científicamente comprobado que les va a crecer las boobies si comparten este podcast, muchachas, ya saben. Y pues bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, Clau? Hoy vamos a hablar de objetos malditos. Muy bien, objetos malditos. Ya saben que hay muchos mitos detrás de algunas cosas que se dice que están malditas. No vamos a tocar, como ya saben que no nos gusta ser tan mainstream, casos como por ejemplo de los Warren, no todos, Los objetos que tienen en el museo en Connecticut, ajá. Como por ejemplo Annabelle, que está ahí en una vitrinita. No, y tienen muchísimas cosas que se supone que están malditas. Figuras de cera, de cerámica, máscaras. Tienen muchísimas cosas los Warren, pero acuérdense que pues está más o menos medio comprobado que los Warren pues producían algunas de sus historias. Ajá. Puede ser que algunas sí sean real, pero algunos de los objetos no tenemos la certeza. Digamos que le echaban un poquito más de su cosecho, más de crema a sus tacos de lo que era, ¿no? Ajá, entonces no queremos tocar los objetos malditos del museo de los Warren, porque aparte algunos sí se ven muy chafas, hasta parecen sacados de la tienda Waldos. Parecen ya de mucha plástico. Gente en muchos podcasts y en muchos videos de YouTube también han tocado el tema, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar a otros objetos supuestamente malditos que hay regados por diferentes partes del mundo. ¿Te parece si empiezo con el primero? Claro. El primero es el jarrón de Bassano. Cuenta la leyenda que este jarrón de plata hecho en el siglo XV fue un regalo de bodas que recibió una novia un día antes del enlace matrimonial. Se supone que se iba a celebrar cerca de Nápoles, en Italia. ¿En qué año, perdón? En el siglo XV. Ah, ok, ya. Lamentablemente, la boda nunca se llegó a celebrar porque la novia fue asesinada la noche antes. Y en el momento de su muerte, ella tenía el jarrón entre sus manos. ¿Y cómo saben? O sea, ¿encontraron el cuerpo con el jarrón? Con el jarrón. En ese momento comienza la maldición de este objeto. El jarrón se quedó con la familia, se quedaron con ese jarrón. Ajá. Acuérdate que pues era un jarrón de plata, muy bonito, ¿no? Si lo buscan van a encontrar fotos de este jarrón. Lo podemos poner después en las redes, algunas sí, fotos también de lo pueden encontrar. El jarrón se quedó en la familia, y cada familiar que poseía este jarrón poco tiempo después moría. O sea, fue pasando de mano en mano, y cada familiar que llegó a tener el jarrón empezaba a morir. Después de varias muertes, la familia se deshizo del jarrón, enterrándolo. Como que dijo, no. Pues iban a quedarse en descendencia. Ajá. Pero en 1988, un hombre excavando en los alrededores de su patio descubre un jarrón, y en el interior había una nota que decía: ten cuidado, este jarrón trae la muerte. Este personaje que encontró el jarrón
en vez de dejar el jarrón en donde lo encontró en el sitio, como que dijo, no, es plata, voy a venderlo. Voy a tirar la nota y me voy a llevar el jarrón a una casa de subastas. El jarrón se subastó por $2,250 y su primer propietario fue un farmacéutico que murió 3 meses después de tenerlo en su poder. Ok. El segundo propietario fue un cirujano de 37 años que compró el jarrón y murió 2 meses más tarde. Ok. Hubo un tercer propietario que murió 2 meses después también. Y el último propietario, el quinto propietario, murió al mes. O sea, bien pronto de tenerlo. O sea, ni siquiera pasaba un año. Haz de cuenta que era como el video del aro, ¿no? Ajá. De 7 días. Pues les decía máximo 4 meses, ¿no? Jarrón. Máximo 4 meses tenían. Según algunos periódicos italianos, la policía confiscó el jarrón, según se dice, y lo enterró de nuevo en una caja de plomo en un lugar desconocido. Pues para que nadie y siga hasta hoy no se ha vuelto a saber nada del jarrón maldito. Wow. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Está Pero muy raro este asunto. ¿Le pusieron alguna notita o algo? Porque imagínate que eventualmente alguien lo encuentre y van a seguir muriendo. Pues se supone que nada más lo pusieron en una caja de plomo. Ojalá le hayan puesto una notita. Y sobre todo en la caja de plomo para que no lo detecten los detectores de metal, porque el plomo no lo detecta. Entonces está bien aislado. Y esta es la forma en la que el jarrón de Bassano se convirtió en un mito que traía muerte alrededor de quien lo poseía. ¿Y por qué se llamaba Bassano? Porque así me se imagino llamaba que es la región. Ah, la región. Ok. Quiero suponer, no, la verdad es que entonces, no sé por qué el nombre. Ya saben, amiguitos, si encuentran un jarrón en una y con una caja nota, de háganle plomo, caso. Bueno, si no traen nota, pues está en una caja de plomo. Imagínate, la nota decía muy claro, ten cuidado, pero este jarrón trae la muerte. Y el cuate, que lo venda, dice. Que lo venda. Que me mate, dice. ¿Cuánto me dan por este jarrón mortífero? Este jarrón de plata mortífero. Y esta fue pues la primera historia del primer objeto maldito. Es muy interesante, pero sí me da miedo así como que, pues por la gentecita que trae sus equipos para rastrear metales. No, pero te digo que se supone que por eso la caja de plomo. Ya ahí no podrían, o sería más difícil que lo pudieran rastrear. Con un detector de metal. Qué curioso que no lo podamos encontrar o ver en ningún lado, ¿no? ¿Hay fotos de eso? Sí hay fotos del jarrón. Hay fotos del jarrón antes de que... Es que acuérdate que la última vez que se vio fue en 1988, entonces ya es época actual donde sí lo pudieron fotografiar. Sí, en el siglo XV pues difícilmente lo podían haber documentado, ¿no? Más que tal vez con un dibujito, alguna ilustración. Ya es que de repente hacían ilustraciones. Así es. Bueno, yo encontré el anillo de Vine, que se supone que también es conocido como el anillo de Silviano. Es un anillo de oro que data probablemente del siglo IV, pero fue descubierto en 1785 en un campo arado cerca de Silchester en Hampshire, en Inglaterra. Aparentemente fue propiedad de un brito romano llamado Silviano. De ahí el nombre. En 1929, durante las excavaciones del emplazamiento del templo romano de Nodens en Lindsay Park, el arqueólogo Sir Mortimer Wheeler descubrió allí detalles de la maldición. Como Wheeler era amigo de J.R.R. Tolkien, de los libros del Señor de los Anillos y del Hobbit, le dijo, ¿sabes qué? Encontré este anillo, entonces tengo estos datos, porque en el anillo venía inscrito el nombre de un dios invocado grabado en el anillo, y después encontraron una tablilla que traía su maldición, pero se dice que este anillo pudo haber inspirado a la historia del Hobbit y el Señor de los Anillos, así es. Por la leyenda que traía grabada. Órale, qué chido. Dicen que tras su descubrimiento en el siglo XVIII, el anillo pasó a las manos de la familia Chut, cuya casa de campo era conocida como The Vine, por eso también se llama el anillo The Vine. En abril del 2013 el anillo fue expuesto al público, pero el anillo de Silviano tiene una dimensión mayor a lo habitual que en las piezas de este tipo. Tiene 25 milímetros de diámetro y pesa 12 gramos, habiendo sido fabricado con la intención de usarlo probablemente sobre un guante de metal. O alguien muy manón, con dedos muy grandes, ¿no? Imagínate. Pues es que Sauron tenía unas manonas, güey, por eso. Entonces se piensa que el anillo era usado por encima de un guantelete, ¿no? De metal. El anillo tiene 10 facetas. La parte ancha es un cuadrado biselado con una imagen de la diosa Venus grabada. Con la diosa Venus, y ya ves que está esta maldición también de la pieza de la diosa.
A un lado del anillo se encuentran las letras VE y al otro NVS en escritura especular. De esta manera, al usarlo como un sello sobre la creó otro material, o sea, como la cera. Ya ves que tenían estos sellos familiares que marcabas con... Para los matasellos que tenían para las cartas. Entonces, en lugar de traer tu marcador, lo pues traían con en el anillo ya lo sí, sellabas. Era muy común que te lo trajeran en el anillo y con eso sellaban los... Y eran únicos, pero eran piezas únicas. Eran personalizadas, así es. Entonces, se supone que las letras están en el sentido opuesto, pero cuando son colocadas sobre el material marcado, ya se ven normal. En el aro están grabadas las palabras "si iniciase vivas in de". La frase está en latín y tiene 2 errores ortográficos, según los historiadores. La I de in está duplicada y ello no deja sitio para la última letra, que debiese haber sido una O. La inscripción corregida debería decir "siniase vivas in deo", que debería ser en deu o deus. Deo, Se supone que dice en latín "senesiano", que vivas en Dios. No se sabe cómo llegó el anillo a la hacienda llamada Devine, también en Hampshire, pero es probable que el granjero que encontró el anillo se lo vendiera a la familia Shute, que es propietaria de la mansión conocida por su interés en la historia y las antigüedades. O sea, les gustaba mucho coleccionar antigüedades y todo. Dijeron, y es que aparte ya sabes que en Inglaterra y en esos lugares tienen todavía esta tradición de las familias hacendarias que rentaban sus tierras para que algunos granjeros las trabajaran, pero ellos recibían todo el beneficio de los cultivos y de lo que se produjera. Entonces, cuando encontraban tesoros, algunos de los granjeros pues tenían como que la obligación o el peso moral de decir, pues es que esto no me pertenece porque la tierra no es mía. Entonces se lo daban a las familias regentes. El propietario de la hacienda en 1888, Challoner Chute, escribió sobre el anillo en una historia de la casa, porque también tienen estas tradiciones las familias de sangre azul o prominentes, en donde realizan escritos sobre las propiedades o las cosas más valiosas que tienen, o describen sus palacios o sus casas principales. Entonces, uno de estos propietarios describió el anillo. A principios del siglo XIX se descubrió una placa de plomo del tipo conocido como tablilla de maldición o de ficcio, en el emplazamiento de un templo romano dedicado al dios Nodens en Lydney, Gloucestershire, a unos 130 kilómetros de Devine. La placa tenía inscrita una maldición en latín. Decía: "Al dios Nodens, Silviano ha perdido un anillo y donará la mitad de su valor a Nodens, a quien se llame Senesiano. No permitas que goce de buena salud mientras no devuelve el anillo al templo de Nodens". Entonces, qué loco. Quiere decir que el dueño se llamaba Silviano y de alguna manera se enteró que el probable ratero o quien se lo robó se llamaba Senesiano. Entonces también por eso le marcaron la maldición. En 1929, el arqueólogo Sir Mortimer Wheeler estaba excavando el yacimiento de Lindley Park y estableció una conexión entre el anillo con el nombre de Senesiano y la tablilla de la maldición con el mismo nombre. Él solicitó la ayuda de Tolkien porque Tolkien era un profesor anglosajón de la Universidad de Oxford y tenía notoriedad en el campo de la investigación antropológica. De esa manera le pidió que le ayudara a investigar la etimología del nombre Nodens, referido en la maldición. Como resultado de este encargo, Tolkien escribió un breve ensayo titulado The Name Nodens, o el nombre Nodens. El anillo de Silviano permaneció en la biblioteca de Devine durante mucho tiempo con escasa difusión, pero saltó a los medios de comunicación de masas en abril de 2013. Me imagino que derivado de la popularidad de las películas. Yo creo que sí, del Señor de los Anillos. Entonces se pidió que se montara el anillo en la mansión y realizando una exposición sobre él, con el anillo original y una reproducción de la inscripción de la tablilla de la maldición, porque la tablilla se mandó al Museo de Historia Natural de Londres. No se ha podido averiguar si el dios celta de los perros, porque ese se supone que era Nodens al que hace alusión a la tablilla, y la casa le llegó al valor a la donación, o por el contrario, si la maldición alcanzó a Senesiano, ni tampoco qué terrible enfermedad le pudo provocar. Entonces, por ahí si hay alguien que se llama Senesiano, aléjese de un anillo de oro que tenga 25 milímetros de diámetro, porque no se sabe bien qué le pudo haber pasado a esta persona. Pero tampoco se cuiden de los dedones. Tampoco es un nombre muy común, ¿no? No, Senesiano no creo. No. Bueno, me suena como entre romano, italiano, no sé. Italiano, a mí me suena italiano, pero está raro que lo hayan encontrado en Londres. Pues sí, pero esa es la historia de el anillo de Devine. Está interesante, no, yo no la conocía, la verdad, y se me hace interesante, y sobre todo que haya alguien tan dedón.
alguien que le hayan fabricado un anillo para esos Bueno, es que ten en cuenta que los guanteletes los hacían precisamente para que pudieran mover los dedos, no completamente, pero para que sí los pudieran doblar y pudieran manipular el arma. Sí, porque eran, sobre todo para los caballeros que eran guantes de metal, pues sí les aumentaba un poquito de grosor ahí en la cuestión de sus deditos, ¿no? Ahí te va el siguiente, fíjate, yo sabía que había objetos y todo, pero esta historia me pareció bastante peculiar, porque más allá de un objeto, es un número. Ah, ok. Es un número de teléfono celular. Es un número maldito. Reciente. Sí, es hace 21 años exactamente. Bueno, no tan reciente. En el 2000. Y es el número maldito, es el 0888 888 888. Bueno, pues esta historia empieza así. En la década del 2000, una empresa de telefonía móvil búlgara llamada Movitel sacó a la línea el número, que la alada sería 359, luego 0888 888 888. Es fácil de recordar, cualquiera diría, pues qué chido, ¿no? O sea, ¿cuál es tu número? 0888. Está papita, ¿no? O sea, nada más ponle tantos ochos y pues dices, pues qué chido, ¿no? O sea, es un número fácil de recordar y nadie pues, pensaría que estaría relacionado con algo así, ¿no? Y si es un teléfono de móvil como tal, ¿no? De hecho, pues ya sabes que hablamos de supersticiones en algún momento. Y el número 8, por ejemplo, en China se considera de buena suerte. Y hay gente incluso que en China tiene que paga grandes, como la gente que personaliza sus placas. En China hay gente que paga pues grandes cantidades de dinero para que se le personalicen sus números y que tenga la mayor cantidad de 8 posibles, ¿no? Sin embargo, pues en Bulgaria no fue así. Porque pues no tenía nada que ver con la buena suerte, sino todo lo contrario. La primera persona que poseyó este número era el director ejecutivo de una compañía llamado Vladimir Grashov. Poco tiempo, o sea, casi menos de un año después de que adquirió el número, esta persona, Vladimir, de tan solo 48 años, murió repentinamente de cáncer en 2001. Pero lo más raro es que Vladimir jamás se encontró con ningún problema de salud, tenía muy buena salud. Estaba muy joven además. Pues joven, relativamente sí, joven, súper 48 años. Jovencísimo. Se encontraba muy bien de salud, justo cuando empezaba la década del 2000, por lo que comenzaron, gracias a esta muerte, a surgir teorías de que el origen del cáncer podía haber venido de que algún rival de negocios le había puesto materiales radioactivos o bla bla bla, ya sabes cómo son, ¿verdad? ¿Pero al celular? A él, o sea que en algún momento le había instalado algún dispositivo, eso se pensó. Pero esta teoría se descartó cuando empezaron a venir las siguientes situaciones o las siguientes muertes. La siguiente persona que poseyó este número, es que acuérdate, bueno, ¿por qué digo que la poseyó? Cuando tú tienes un número y lo dejas de pagar, o sobre todo cuando estás, aquí en México suele pasar que cuando estás en prepago y ya no lo pagas y demás, ese número después de un tiempo se da de baja y se le puede asignar a alguien más. Reciclan los números. Entonces, pues eso pasa mucho con las compañías de teléfono. Entonces este número se recicló. Entonces la siguiente persona que poseyó este número fue un mafioso búlgaro llamado Konstantin es que está muy difícil, Samokovetsa Dimitrov, en el año de 2003. En esto también hay algo bien chistoso porque dos dueños fueron de nombre Konstantin con K. Bueno, este Konstantin Dimitrov en 2013 tenía 31 años y se encontraba en Países Bajos para supervisar una operación de contrabando, de compra-venta de drogas, y se encontraba junto con su novia. Mientras los dos estaban cenando en un restaurante de lujo en Ámsterdam, una persona disparó contra ellos, matando a Dimitrov e hiriendo a su novia. Según informaron los medios de comunicación, Dimitrov poseía este número de teléfono y cuando fue abatido a tiros se encontraba haciendo una llamada a alguien con este teléfono. ¿No crees que claro, mucha... no, o sea, sí, o sea, tampoco está en una situación en donde, ¿sabes que era un médico? O sea, murió de situaciones, no, o sea, las circunstancias estaban ahí. Su entorno era peligroso. El caldo de cultivo estaba perfecto para que lo mataran a balazos, ¿no? Bueno, muere Konstantin Dimitrov, te digo, en 2003, a balazos. Aunque la versión oficial dice que fue un ajuste de cuentas, empezaron a surgir rumores de que el número de teléfono era quien había sido el que había matado a Vladimir,
y a Konstantin. Estos dos, acuérdate, Vladimir el médico y Konstantin. Sin embargo, pues hubo otra vez que le volvieron a asignar el número a otra persona. Hubo una tercera víctima. Así es. En este caso, te digo, se supone... Ay, espérame, ya me perdí un poquito, Okay. de nuevo el número de teléfono y... Ay, permítame, déjame hacer pausita. Sí, no, pero aquí está. De nuevo el número de teléfono se cobró una nueva víctima, perdón, que era un promotor inmobiliario llamado, es que otra vez te digo, los Konstantin, pero este era Konstantin Disliev. Por eso me ¿Pero perdí. también era con K? Ajá, también era Konstantin, por eso dije que había dos Porque es que entonces podría ser el nombre, ¿no? No tanto bueno, el teléfono. es que no fue el único. Era Konstantin Disliev. Parece que había estado viviendo una doble vida esta persona, como promotor inmobiliario y traficante de drogas por la noche. Otro Konstantin traficante de drogas. En 2005, este otro nuevo Konstantin abandonó un restaurante indio en la capital búlgara de Sofía cuando fue abatido a tiros ahí mismo en la calle por un asesino desconocido. Otro capo de las drogas, bueno, que pensaban, no se pudo asegurar, pero se suponía que llevaba una doble vida. Debido a que la investigación policial descartó que se tratara de un ajuste de cuentas, volvieron los rumores de que el número estaba maldito. O se hicieron la investigación con este Disliev y dijeron, no puede ser un ajuste de cuentas porque pues no hace, no concuerda, ¿no? Con la vida que lleva. Entonces pues la gente empezó a especular y los medios ya sabes, ¿no? Pues fue el número maldito, bla, bla, bla. No, y el rumor debe haber salido de los que trabajaban en la empresa de comunicación, bueno, ¿no? Ahí va, ahorita va lo de la empresa de comunicación. Después del asesinato de Disliev, el número de teléfono supuestamente maldito se hizo pues empezar a escuchar entre los habitantes búlgaros. Es entonces en ese momento cuando las personas dicen, pues vamos a intentar llamar al teléfono, ¿no? O sea, se empieza, ya sabes cómo se empieza el mame, ¿no? Sí. Entonces la gente empieza a intentar llamar al teléfono y siempre decía, no disponible o fuera de cobertura, ¿no? O sea, el número que usted marcó, ya sabes, ¿no? En la empresa emite un comunicado, Movitel, y dice, no tenemos ningún comentario sobre este tema. No hablamos de números individuales. Así, escueto. Pues está bien porque no deben de entregar información personal, o sea, a quién le particular. pertenece ni nada más dijeron, no tenemos ningún comentario sobre este número. Pues mucha gente otra vez empezó a especular, ¿no? Pero el número sigue vigente, o sea, ¿tú te puedes llamar? No, ya no está. Ahorita que vaya al final, vas a ver que no. En 2007, los ciudadanos de Pakistán recibieron correos electrónicos advirtiendo sobre el llamado número rojo, teléfono maldito, llamada de la muerte. Es cuando empiezan a salir los faxes, como las cadenas, así como te llegó a ti el príncipe francés, así los correos de ese tipo, ¿no? Entonces empezaron a llegar correos de que decían, no tomes una llamada del 888, se aparecen números rojos, empiezan como todo el mito, ¿no? Atrás de ello. Sí, la creepypasta las creepypastas alrededor del número. Pues no sabes que también había un número para hablarle a Momo. Pues sí. Estos mails aseguraban que si una persona lo hacía, o sea que si colgaba, o sea tomaba la llamada, misteriosas señales de alta frecuencia le podían causar una hemorragia cerebral y la muerte instantánea. Pero lo más perturbador del asunto es que decenas de personas ya habían muerto por las llamadas de estos números siniestros, según los correos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que poco después el pánico ya se había adueñado de las calles de Pakistán, donde muchas personas habían asegurado que conocían a personas que habían muerto porque les habían llamado. Ya sabes, tengo el primo de un amigo que me llamó, típico, o sea, te digo, se empieza a descarrilar todo el asunto. Entonces, en poco tiempo pasó de ser la muerte instantánea, y luego a la impotencia sexual, luego a los problemas durante los embarazos, la maldición de los misteriosos números, pues dio a muchas teorías. Ya sabes, empieza a deformar todo esto, ¿no? Sí. Desde que era un programa secreto del gobierno, que era un número de terroristas, igual que se había debido porque que tenía esta maldición de que las frecuencias te dañaban porque la torre de telecomunicación la habían construido sobre tierra sagrada. Y luego porque la gentecita de Chiapas y tirando las antenas 5G. de 5G porque piensan ese tipo de cosas. Sí, porque se creen todo eso. Entonces, pues bueno, poquito tiempo después, la historia de la maldición traspasó las fronteras y llegó hasta Asia, Oriente Medio y hasta África.
Las compañías telefónicas desmintieron la historia, obviamente asegurando que se trataba de un hoax, te digo, o sea, de un engaño, explicando que pues los teléfonos no tenían la capacidad de emitir radiofrecuencias lo suficientemente fuertes como para dañarte el cerebro, matarte o causarte lesiones permanentes, ¿no? Pues empezó a ser así, o sea, se desbordó tanto el asunto de que la gente empezó a hacer del número maldito, que en el año 2010, en mayo de 2010, la policía búlgara emitió un comunicado a la compañía y le pide que retiren el número telefónico de circulación. Sí, porque ya se había salido de control y la gente estaba asumiendo y destruyendo cosas. Así es. Pues no destruyendo cosas, pero al menos las antenas. Sí estaba... No, o sea, nada más aseguraban, o sea, ellos decían que la maldición que tenía el número era porque una de las antenas se había construido sobre Tierra Santa, ¿no? Okay. Entonces, pues ya sabes, así se las juegan con las maldiciones. En 2010 pues ya retiran el número de circulación y ya no existe, no puedes adquirir ese número, al menos en Bulgaria. Digamos que la maldición se controló. De 888. Ajá, se acabó. Ya no existe el número, ya no, existe y ya no puedes maldito. Llamar nada. Yo quería hablarle. No, pues ya no. Bueno, tenemos otro que se llama el zafiro púrpura de Delhi. Cuando el conservador Peter Tandy descubrió una amatista púrpura sin importancia aparente en un gabinete de piedras preciosas del Museo de Historia Natural en Londres, no tenía idea de la extraña historia que estaba a punto de desarrollarse. Identificado incorrectamente como un zafiro en el siglo XIX, el zafiro púrpura de Delhi había permanecido intacto durante 30 años después de su entrega al museo. A ver, espérame. ¿Identificado incorrectamente como un zafiro? Sí, porque en realidad no era un zafiro, era otra gema. No es un zafiro, es una amatista. Pero es una piedra preciosa de color morado, muy bonita, que está montada sobre un medallón. Vamos a subirles la imagen. Está bastante bonito, pero lo identificaron como un zafiro y original, o sea, de verdad, ya una vez que le hicieron análisis se dieron cuenta de que en realidad es un cuarzo. El zafiro había permanecido intacto durante 30 años después de su entrega al museo. Una vez que Peter sacó la gema de su caja, encontró una nota escondida debajo que decía: esta joya está maldita. Decía literalmente: triplemente maldita y teñida con la sangre y el deshonor de todos quienes la han poseído. Quien sea que la abra, primero debe leer esta advertencia y luego hacer lo que desee con la joya. Mi consejo para él o ella es tirarla al mar. Como la nota que tenía el jarrón, o sea, al menos había una advertencia. Muchos sospechan que la joya fue parte del tesoro sacado de un derivado de un saqueo al templo de Indra durante la rebelión en la India en 1857 y luego fue llevada a Inglaterra por el coronel W. Ferris, quien eventualmente quedó en bancarrota y al igual que su hijo, al heredarla, también cayó en bancarrota el hijo, ¿no? Entonces, más tarde fue comprada por el escritor Edward Aaron Allen, íntimo amigo de Oscar Wilde, quien señaló que tuvo mala suerte. Íntimo amigo me da que eran más que amigos. Sí, ¿verdad? Puede ser. Conociendo a Oscar Wilde. Ami lovers. Ajá. Entonces, él... Eran amigobios con derechos. Él compró la joya y se la regaló a unos amigos que la devolvieron tras sufrir una gran cantidad de desgracias, incluyendo una cantante que perdió su voz, porque era una cantante de ópera y ya ves que utilizan de repente joyas así como muy grandotas o ostentosas para sus presentaciones. Entonces la cantante perdió la voz y ella también regresó la joya. Convencido de que traía desgracia y mala suerte, decidió arrojarla a Regent's Canal, que es así como... un lago, un mar, me imagino, muy grande, ¿no? Es un canal que atraviesa Londres y fue una manera de que Allen dijo: me voy a deshacer de esta cosa. Él estaba convencido de que no volvería a verla, pero 3 meses más tarde un tratante llamó a su puerta. Se trataba de un comerciante conocido suyo que la había encontrado en el fondo del canal y sabía que era de su propiedad. Entonces, ¿no perdió esta joya? No, es que pues obviamente como joya, la fueron a tasar y la fueron a identificar y demás, él sabía que pertenecía a Allen y había una nota dentro, entonces pues dijo: no, le pertenece a este señor, y se la llevó, se la regresó. La joya además fue enviada a un banquero de la familia de los Allen con instrucciones para que se quedara sellada hasta la muerte de Aaron, quien en 1921 publicó El Zafiro Púrpura, inspirada en sus propias vivencias como propietario de la gema. Recordemos que era un autor del siglo XIX, entonces él tomó la historia y el antecedente que traía la gema y lo que le había pasado a sus amigos para escribir un cuento corto al respecto.
Aaron y Allen, le gustaba mucho escribir cuentos cortos. Aaron Allen escribió una carta donde describe lo siguiente: a quien quiera que sea el futuro poseedor de esta amatista, estas líneas se dirigen en luto antes de que él o ella asuma la responsabilidad de poseerlo. Esta piedra está terriblemente maldita y manchada de sangre, y el deshonor de todos los que alguna vez la han tenido fue obtenido de los tesoros del templo de Indra en Cawnpore durante el motín de la India en 1855, y trajo a este país por el coronel W. Ferris de la caballería de Bengala. Desde el día en que lo poseyó, fue desafortunado y perdió salud y dinero. Su hijo, que la tenía después de su muerte, sufrió la más persistente mala fortuna hasta que acepté la piedra de él en 1890. Él había dado una vez a un amigo, pero el amigo poco después se suicidó y regresó de nuevo a él por voluntad la joya. La joya tenía voluntad y regresó a él. Según. Desde el momento en que lo tuve, las desgracias me atacaron hasta que la tuve atada a una serpiente de doble cabeza. Mandó a hacer un anillo o una joya en forma de serpiente. Yo creo con como doble para cabeza. Contener la maldición, Se ¿no? supone, que había sido un anillo de Heidon, el astrólogo, unida con placas zodiacales y neutralizada entre la magia del Heitau y 2 escarabajos de amatista del periodo de la reina Atasu traídos de Tebas. Permaneció así silenciosamente hasta 1902, aunque no solo yo, sino que mi esposa, la profesora Rose W. H. Ryder y la señora Haden vivieron con frecuencia en mi biblioteca. Incluso decía que se vieron invadidos por un yogi hindú que persigue la piedra tratando de recuperarla. Se sienta sobre los talones en un rincón de la habitación, hurgando en el suelo con las manos en busca de eso. En 1902, como protesta, se lo di a un amigo que se vio desbordado por todos los desastres posibles. A mi regreso de Egipto en 1903, descubrí que me lo había devuelto, y después de que otra gran desgracia cayera sobre mí, la arrojé al Regent's Canal, cuando se quiso deshacer de ella. Y que luego la regresó. 3 meses después me lo compró un comerciante de Wanders Street, que lo había comprado con una draga. Una draga. Luego se lo di a una amiga que era cantante a su sincero deseo. La próxima vez que intentó cantar, su voz estaba muerta y nunca ha cantado desde entonces. Sí. Siento que está ejerciendo una influencia funesta sobre mi hija recién nacida, así que ahora la estoy empacando en 7 cajas y la deposito en mis banqueros con instrucciones de no volver a ver la luz hasta que haya muerto 33 años después. Quien quiera que la abra primero debe leer esta advertencia y luego hacer lo que le plazca con la joya. Mi consejo para él o ella es arrojarla al mar. Estoy prohibida por el juramento de Rosacruz para hacer esto, o lo hubiera hecho desde antes. Porque yo también pensé, pues, ¿por qué no lo tiró al mar si él mismo estaba diciendo que era? Este cuate pertenecía a un culto, ¿eh? Sí, por todo te lo digo simbología. Por lo de 33 años después. Luego de que hizo un juramento Rosacruz, pertenece a una sociedad secreta, claro, así te lo digo. Sí. Pertenece a una sociedad secreta, con eso te lo digo todo. En 1944. Y eso es más interesante. Y luego lo zodiacal y todo. Es que estaba estaría lleno más de chido. Simbolismos. Él como que trató así por todos los medios posibles que él trató conocía de en su neutralizarla. momento, neutralizar la maldición y decir, pues lo voy a contener en esto para ver le gustaba si lo me dejan esotérico paz. machín, ¿eh? O sea, le gustaba Pero muchísimo estaba muy lo de moda en esotérico. ese entonces también. Más adelante todavía, pero qué padre. Todavía qué a la fecha, Ajá. ¿no? En 1944, Aaron Allen murió y a pesar de insistir en que la caja que contiene el zafiro de Delhi no debía abrirse durante 33 años después de su muerte, su hija, la heredera legal de esta pieza, se deshizo de ella con prudencia lo más rápido que pudo y la envió al Museo de Historia Natural. Yo creo que aquí la lógica de la hija fue, a ver, si esta cosa está maldita, yo no quiero que nadie más sufra de una mala suerte o de esta maldición. Entonces, su forma de neutralizarla, para no deshacerse de ella o para no perderla por siempre, fue donarla a un museo. Sí, pues para que estuviera ahí contenida y nada más en exhibición. Allí permaneció hasta 1972 en un cajón hasta que el conservador Peter Tandy descubrió el zafiro y la extraña caja adjunta, que es como empezamos esta historia. En 2004 se le pidió a John Whittaker, comisario del museo, que trasladara la piedra a una conferencia de la sociedad Aaron Allen. Durante el viaje, Whittaker y su esposa quedaron atrapados en una terrible tormenta y escaparon de una lesión grave. La segunda vez que se le pidió que lo transportara, se puso violentamente enfermo y la tercera vez colapsó en agonía solo para pasar un cálculo renal. Si ya viste que la primera vez te pasó eso, ¿para qué la vuelves a tratar pues de transportar otras 2 veces? Pues es que es tu trabajo, o sea, si a ti te dicen, lleva esta piedra a tal lado... mande a alguien más, por favor. Pues, pero él era el comisario y aparte son piezas que valen mucho dinero, o sea, no es así como de mándala por FedEx. No estoy disponible, por favor, manden a alguien más.
más, esta piedra está muy cañona y mejor llévesela, que alguien más la use. En la actualidad todavía la pieza reside en el museo y a menudo se exhibe públicamente. Intriga y fascina al público en igual medida. El museo en sí es de la creencia de que Aaron Allen fabricó gran parte de la historia que luego puso en su libro The Purple Sapphire, escrito bajo el nombre de pluma Christopher Blind. Sin embargo, abunda el rumor de que la gema ejerce una influencia maligna sobre los que están cerca de ella. El zafiro púrpura de Delhi se ha ganado el nombre de la gema del sorrow o la gema de la amargura. Algunos creen que toda la historia... De la pena, ¿no? Sería... de la pena. Ajá, de la pena. Algunos creen que toda la historia fue fabricada por Aaron Allen, pero curiosamente su nieto Ivor se niega a tocar la gema. Pues no de balde, ¿no? Si sabes que tu abuelito decía todo eso, no, gracias, que la siga teniendo el museo. No, ahí está bien, ahí déjenla. Por ahora, esta amatista ordinaria descrita erróneamente como un zafiro vive en una vitrina en Londres. Tal vez la maldición solo termine cuando sea devuelta al lugar al que verdaderamente pertenece, que es probablemente un templo hindú a un mundo de distancia en la Indra, India, ¿no? Del dios Indra. Pero en los motines de 1855 muchos de esos templos fueron completamente destruidos. Sí. Entonces es muy probable que ni siquiera exista un lugar a donde poderla regresar. Pues al menos al lugar físico, no a lo mejor al templo como tal, pero sí al lugar físico, ¿no? Y aparte no creo que un museo que tiene en su poder una joya que vale, no sé, X cantidad, así como de buenas a primeras diga, vamos a devolverla legalmente a India porque ahí es a donde pertenece. Claro que no lo va a hacer. Con el morbo que se carga ya con estas leyendas. Si no quieren devolver el penacho de Moctezuma. No, con estas leyendas que se cargan, pues a huevo que no. Y muy no probablemente que la India tampoco la quiera, así como de, no, mejor que no te creas, a lo mejor y sí, pero te digo, mira, si trajeran y te dicen, van a traer el zafiro de fulanito de tal a una exhibición y te queda un museo cerca, a lo mejor sí vas a verla, o sea, a verla, pero no te la vas a poner ni... no, pero a verla vas, entonces pues claro que al museo le conviene tenerla. Yo pienso pues que sí le conviene tenerla. Está chida, no la conocía, fíjate. Te va uno muy cortito, que es el espejo de la plantación Myrtles. Que bueno, esta plantación fue fundada en el siglo XVIII y es un típico lugar donde se vieron pues cometidas atrocidades contra esclavos. Estas fincas del siglo XVIII, algodoneras, donde tenían a muchos esclavos, como lo hemos visto en Django y en otras películas. Pues bueno, ya sabes que en estas fincas o haciendas las vidas de los esclavos estaban a disposición de sus amos pues, todo el día y toda la noche, hasta el punto donde incluso otras haciendas veían con malos ojos a los hombres y los gritos que venían de las otras, o sea, que había amos muy más, estoy buscando la palabra, crueles que otros, ¿no? Entonces, pues bueno, se empezaban a hacer, ya sabes, de cierta reputación por cómo trataban a los esclavos, ¿no? Así es. Bueno, pues esta hacienda albergó una guerra de poder. Familiares se empezaron a envenenar mutuamente. Una vez alguien preparó un pastel en el cual se colocaron hojas de adelfa, una planta que es muy venenosa, que acabó por matar a una mujer, a su bebé, y por si fuera poco, a su mujer, a su bebé, y por si fuera poco, para esta disputa la residencia Myrtles estaba construida arriba de adivina qué. Un cementerio indio. Exactamente, un cementerio nativo americano, ¿no? Entonces, pues bueno, los dueños lo sabían, pero les valió 3 hectáreas de camote. Porque decían, pues está más chido que esté ahí, que empezar a sacar las tumbas y sacar a los nativos pues que ahí estaban las dejaban ahí. Y construían encima. Entonces decían, vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, pues obviamente se empezó a hablar de que hay muchas energías negativas. Te digo, es así como digno de una... No sé por qué nadie ha hecho una película de esto, de que porque es una zona maldita, Mike. ¿No has escuchado de los sitios de rodaje de películas malditas? Entonces, no se van a arriesgar. Bueno, y ha pasado, La verdad es que sí ha pasado en lugares. También es un buen tema, películas malditas. Pues se supone, pues obviamente que hay muchas energías negativas. Primero, porque estaba sobre un cementerio indio o nativo americano, para que no se ofendan. No lo decimos porque así tal cual, ¿no? Cementerios indios es el término con lo que se le conoce. Y segundo, tiene malas energías porque pues ahí empezaron a lastimar a muchos esclavos, ¿no? En este siglo. Sin embargo, esta casa alberga un objeto que entre todos los demás es un objeto que está muy temido por el mundo, que es un espejo. Durante décadas, la gente ha dicho que ven cosas raras sucediendo dentro del mismo, porque la casa ahí está todavía y es como un museito. Es un museo. La plantación Myrtles es un museo de sitio. Creo que lo rentan para fiestas, no sé, fíjate, ahí sí no. Creo que sí lo rentan para sí para fiestas. Eventos. Bueno, pues para eventos.
La gente ha dicho que ve cosas raras sucediendo en esta casa y sobre todo en el espejo. Los reflejos de quienes se ven en él aparecen distorsionados con caras horrendas. O sea, haz de cuenta que tú volteas pero no te ves a ti, ves una cara como monstruosa o fantasmagórica. Maldad. Otras personas han dicho que se ve una mujer y varios niños reflejados en el espejo con sus rostros descompuestos. Moscas que están dando vueltas por las cuencas vacías de los ojos de estas personas que se ven como descompuestas en el espejo, en el reflejo del espejo, digamos, y que aún desde la muerte te miran, dicen. Este espejo de la plantación es uno de los objetos, como te digo, más temidos del mundo. Hay fotos también de gente que va y se toma fotos frente al espejo y se ven rostros y sus sombras. caras sí se ven distorsionadas. O sea, se los toman, haz de cuenta que se ponen frente al espejo y alguien atrás de ellos les toma la foto para que se vea el espejo completo y se vea la persona que quiere y sí, en efecto las caras se ven distorsionadas. No, y es que aparte es un espejo muy grande, es un espejo que tendrá que como unos 2 metros de más altura. Más o menos, sí, es un espejo de cuerpo completo y más, casi de 2 cuerpos completos, ¿no? Sí. Y este es el espejo de la plantación Myrtles. Fíjate que yo me sabía la historia de este objeto, de que se supone que en la plantación había una esclava que se encargaba de cuidar a los niños, y en una de esas ella es regañada, o sea, la castigan los amos, y el castigo fue cortarle una oreja. Entonces ella usaba siempre como un turbante para ocultar la pérdida de su oreja, pero obviamente ella no se iba a quedar así como de, ay, pues me cortaron la oreja y ya no pasa nada. Ella quiso vengarse, entonces ella preparó el pastel que mencionabas, el pastel envenenado, pero ella lo preparó con la intención de que lo comiera el amo y la esposa del amo. Sin embargo, en ese momento ellos no comieron el pastel, quienes lo comieron fueron los niños. Entonces los niños murieron, se dice que murieron a partir de comer el pastel envenenado, y pues a raíz de eso colgaron a la esclava que envenenó a la familia. El pastel. Entonces, durante el funeral de los hijos del dueño de la hacienda, olvidaron cubrir el espejo con una manta. Todavía en la actualidad hay algunas personas que tienen el mito o la tradición de cubrir los espejos cuando muere un familiar, sobre todo cuando el cuerpo se va a velar en la casa, porque se supone que los espejos tienen esta son vórtices o son puertas a otra dimensión. Entonces se dice que los espíritus quedan atrapados en esta dimensión y no les permite avanzar. O que puede ser entrada también, que les puedes dejar la entrada a espectros y otras cosas. Se dice que en este espejo pues no fue cubierto y que los niños, los espíritus de los niños entraron en este objeto, y de repente sí hay algunas imágenes en donde se nota que hay como unas manitas que están pegadas como huellitas de manos en el espejo. Pero lo curioso es que el espejo está colocado como a una altura de, ¿qué será? Como unos 3 metros, yo creo. Y no está a nivel de piso, o sea, sí te alcanzas a reflejar en él, pero porque es un espejo tan grande que aunque esté colgado a tal altura, sí te alcanzas a reflejar en él. Lo que se dice es que si hubiera niños en la actualidad que hicieran esas marcas porque tocan la superficie del cristal, pues no coinciden, porque no alcanzarían, y son manos de niños chiquitos. Entonces, eso es lo que se dice, y al menos en las fotografías que he podido ver de ese espejo en particular, sí se notan unas manitas y lo que mencionas de los rostros y las caras. Otra vez, fíjate, las historias cómo se van distorsionando, porque te digo, lo que yo conocía es que fue disputa familiar, en lo que los que se empezaban a matar, no tanto por un esclavo. También suena lógico, ¿no? Lo del esclavo. Yo lo del esclavo es que una vez escuché la historia, pero era más bien girando alrededor de la historia de la esclava, no tanto de la familia, porque incluso, como te digo, que este sitio lo rentan para eventos. Entonces tú, si quieres casarte en una propiedad poseída por el mal, hay gente que le gusta mucho ese relajo. Todo es temático. Entonces rentan la propiedad, y en una de esas había un fotógrafo que estaba haciendo pruebas de su cámara antes de que iniciara una de las bodas a la que lo contrataron, y se alcanza a ver en una de esas fotografías la silueta de una mujer esclava cubierta con el turbante que era muy característico de esta persona en particular. Y como hay registros históricos del hecho de que sí se le cortó la oreja a una esclava y de que sí fue ahorcada en la propiedad derivado del asesinato de los niños con un pastel envenenado, entonces por eso está de que suena más probable también. Bueno. Entonces, pues bueno, esa es la historia de el espejo maldito de la plantación de Myrtle.
Échale. Yo traigo esta otra que es los cuadros de Bruno Amadio. Bruno Amadio fue un pintor italiano que nació en Venecia en 1911. Malditos. Él estudió artes plásticas y con el tiempo desarrolló su propio estilo. En su juventud tuvo una gran admiración por el dictador Benito Mussolini y durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó como soldado al ejército italiano. Durante este periodo fue testigo del sufrimiento de miles de niños producto de lo que ocurría en Europa en ese momento y eso afectó de manera contundente su obra. Al finalizar el conflicto se instaló en España y comenzó a trabajar con el seudónimo de Giovanni Bragolin, con los que firmaría sus polémicos cuadros. Se dice que Amadio era un pintor fracasado hasta que un día, de manera inesperada, consiguió un gran éxito con mucha velocidad. Es en esta parte de la historia donde surge el misterio. El mentado pacto con el diablo, Según cuenta la leyenda, Amadio habría firmado un pacto con el diablo para que sus pinturas tuvieran un gran éxito comercial en la sociedad. Y se repite otra vez el canon, ¿no? De estos artistas, cantantes, pintores, que de repente venden su alma que o hacen un trato. Y la fama les viene de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, así es. En este periodo se le dio por pintar imágenes de niños llorando. Las pinturas eran bastante fuertes por el realismo de las obras y generaban cierto escalofrío. Cuenta la historia que Bruno Amadio pintó un total de 27 cuadros en la serie de los niños llorones que él pintaba, que según se supone eran niños huérfanos derivados de la guerra. O sea que sus modelos se supone que eran modelos reales que mientras los pintaba estaban realmente en sufrimiento, ¿no? O sea que estaban vivos, que sufrían y que pues como eran huérfanos... Yo me acuerdo mucho de estos cuadros porque a finales de los 80s en México eran muy comunes, fíjate. A finales de los 80s en toda América Latina. Tenía un tío que tenía uno de ellos, creo que era el del niño que estaba hacia la pared, así como agachado como en La Bruja de Blair, en una esquina, creo que eres el que tenía. Pues casi todos los niños están así como en paredes que se están cayendo o en paredes que se ven así como bombardeadas. Sí, en un ambiente niños, como muy desolado. Todos los niños están llorando, no es así como de, este niño está feliz. Todos están sufriendo. Triste. No, todos están llorando, tienen unos lagrimones ahí pintados. Y unos ojonones y unos lagrimones. Entonces se dice que para inspirarse él asistía a los orfanatos para tomar a los niños, como referencia. Niños reales, Uno de estos cuadros de un niño que lloraba se supone que era porque había sido responsable de la muerte accidental de su hermanita, a la que el pintor también llegó a retratar antes de que ésta falleciera. Los cuadros luego se hicieron tan famosos que en su momento la gente coleccionaba la pareja de hermanos, porque cada cuadro tenía solamente a un niño. Entonces, si querías todos, pues tenías que buscar los 27 cuadros, ¿no? La cuestión es hay que coleccionarlos. Atraparlos todos, hay que atraparlos. La cuestión es que poco tiempo después de que Amadio hizo el retrato del niño, el orfanato se incendió y se cree que el espíritu del niño, porque todos los niños murieron. O sea, el orfanato se murió. El orfanato se incendió y todos los niños se murieron, pero la pintura no le pasó nada, no se quemó. Y dicen que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Otra versión más oscura indica que el pintor en realidad era un pedófilo y los niños habían sido sus víctimas. Y que después de verlos, capturado. Después de haberles hecho lo que les hizo, pues los niños estaban llorando y así era como él los capturaba en sus pinturas, llorando. También se dice que los niños lloran porque están siendo devorados por demonios en un mundo oculto y que Amadio retrató los horrores de esa realidad, así como que él podía ver una realidad alterna en donde veía estos seres que podían comerse a los niños y por eso lloraban. Lo cierto es que en la década de los 50 los cuadros se convirtieron en un gran éxito comercial y Amadio desapareció de la luz pública durante décadas hasta que murió en Padua, en Italia, en 1981. Se sabe muy poco sobre su vida personal y lo que ocurrió con él luego del éxito comercial. Se desconoce si tuvo herederos, qué pasó con su fortuna, dónde están sus demás cuadros o si realizó cuadros de otra temática que no fuera de niños llorones. La leyenda de los cuadros malditos cobró fuerza cuando las personas que los tenían empezaron a sufrir misteriosas tragedias. Por ejemplo, las casas se incendiaban y el fuego destruía todas sus pertenencias menos el cuadro del niño llorón, como en el orfanato que se incendió. Eso pasaba muy seguido, que hay muchas historias, de las casas que tenían los cuadros que se incendiaban y los cuadros quedaban intactos. Y los cuadros no les pasaba nada. Alrededor del mundo existen miles de anécdotas de personas que tuvieron estos cuadros y fueron testigos o sufrieron actividades paranormales en sus casas, muertes trágicas, accidentes extraños, enfermedades desconocidas y mala suerte acompañaron a los propietarios de estos cuadros. En la década de los 70s y 80s se hicieron muchas copias de la colección de niños llorones. De que tuvo un resurgimiento en los 80s y fueron súper populares en América Latina.
Realmente es enorme la cantidad de gente que Sí. tuvo estos cuadros y vivió cosas extrañas en su casa o tuvo una mala racha. Incluso no se necesitaba que el cuadro fuera original. Tú podías No, tener con una las réplicas. litografía, Ajá. y con eso bastaba para que ya estuvieras maldito también. La leyenda dice que quienes poseían estos cuadros tenían muchísimas peleas en el hogar o sufrían de enfermedades desconocidas. El 4 de septiembre de 1985, The Sun informaba que un bombero de Yorkshire afirmaba en las casas donde se habían presentado incendios, siempre encontraban pinturas de los niños llorones. Las copias eran encontradas intactas mientras que todo alrededor estaba incendiado. El mismo bombero afirmó que ninguno tenía permitido poseer una copia del cuadro en su casa. Para terminar con la maldición había que quemar el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de las pinturas estaba tan extendida que el mismo diario The Sun organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. Una vez que la noticia se hizo tan popular y la gente tenía de estas pinturas en sus casas, decidieron pues mejor enviarlas al periódico, y el periódico dijo, no, pues mejor vamos haciendo una quema masiva. Una quema masiva, y me acordé como la quema masiva de libros en Alemania, ¿no? Así de, ay, por Dios. Bueno, existe un cuadro en particular de un niño llorando que se dice que al girarlo 90 grados se puede observar lo que parece ser un pez comiéndose la cabeza del niño. Lo cierto es que cuando estas pinturas en particular se comenzaron a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Y ya no solo se trataba de incendios. Lo que decías. También de la mala suerte y de que aparecían gusanos detrás del cuadro. Uno de estos cuadros llegó a Carlos Celeiro, un habitante de Ferrol, que es un municipio español situado en el norte de la provincia de La Coruña, en Galicia. Carlos se encontró con uno de estos cuadros hace 18 años en la calle, apoyado en un contenedor de basura. O sea, el cuadro estaba ahí tirado, ¿no? Alguien se deshizo de él. Él lo vio, dijo, esto es arte, y se lo llevó a su casa. Está de valer mucho. Ahí lo ha tenido colgado por casi 2 décadas. En la década de los 2000, Iker Jiménez, que es un investigador y escritor español, dedicó parte de su programa a hablar de los poderes malignos de esta obra. Desde entonces, en casa de los Celeiro, el cuadro está castigado en una habitación. Quieren deshacerse de la obra, pero no a cualquier precio, porque pues de hecho ya tienen un comprador que les ofrece 2.500 euros. Pues vas. Pero dice el dueño que no sabe si tiene un valor mayor por la antigüedad de la obra. Quiere esperar. Que lo más seguro es que ni siquiera sea un original, ha de ser una litografía. Pero dice que todos los valuadores a donde lo ha llevado no quieren ni siquiera tocar el cuadro y que le ha costado mucho poder establecer un valor real. Darle un precio. Entonces él dice, bueno, me ofrecen 2.500, pero a lo mejor vale más, ¿no? O sea, yo ya lo hubiera vendido por 2.500 euros. No, pues, o sea, claro. Toma esta cochinada, ni siquiera es algo bonito de colgar en tu casa. El dueño de la reproducción asegura que a él no le ha traído desgracia alguna, según su percibir, pero dice, la verdad es que hemos cogido un poco de aprensión al cuadro y es tiempo de dejarlo ir. Y esa es la historia de los cuadros malditos de Bruno Madio. Sí, esa historia ya la conocía, te digo, y sí son... Híjole, no sé, o sea, no sé quién en su sano juicio de verdad quiere tener uno de esos tipos de cuadros cuando no es algo bonito, pues algo triste, es algo... Es que es un niño llorando. Ajá, o sea, ¿por qué querrías? Pero bueno, pues hay de todo, Mira, ¿no? el gusto se rompe en géneros y habrá gente que sí quiera tener uno en su estudio o en su sala o en cualquier lado, ¿no? Y está bien, no decimos que esté mal, ¿no? Pero sí como que pensamos que no es... como que no está chido, no está pues. chido, así es. Ay, qué caray con estos cuadros. Sí, hay unas leyendas muy raras y macabras alrededor de los cuadros de Bruno Madio. La última historia, el último objeto maldito que traigo yo es una que en lo personal me gusta mucho, que es la del pequeño bastardo. El Little Bastard, que es fue el Porsche 550 Spider de James Dean. Bueno, pues esta historia corre en la década de los 50, donde el actor James Dean ya empezaba a gozar de cierta fama en el cine y también en las carreras de autos deportivos. Él tenía antes un Porsche 357 Speedster, pero no le era suficiente, porque le gustaba correr, te digo. Entonces decide comprar un Porsche 550 Spider mientras está rodando una película llamada El Gigante. Era como fue un carrito de mientras, porque habían cargado un Lotus MKX
pero no estaba a tiempo, el carro este no iba a estar a tiempo para una carrera en Salinas, California. El pequeño Porsche pesaba 550 kilogramos y tenía 110 caballos de vapor, que es un poquito... súper bonito porque sí, es un carro deportivo, es un carro muy deportivo, que sería como, para la época, como 108 caballos de fuerza, por ahí más o menos tenía un carro rápido para la época. James Dean quería un coche único, porque pues ya sabes que estas personales son medio excéntricas, ¿no? Sí. Entonces le pide que se lo personalice George Barris. George Barris era uno de los personalizadores del Batimóvil de Adam West. Ah, ok. O sea, se lo pidió a él. Haz de cuenta así como Don Vaca. Pimpéame mi quiero bastardo. que sea como más original, ¿no? Ajá, entonces le hizo, de hecho trae números y le pintó el Little Bastard y todo el rollo, ¿no? Le puso asientos de tela de tipo escocesa, o sea, de los cuadritos, el número 130, 2 tiras rojas en la parte trasera sobre las ruedas, y le apodó, te digo, como Little Bastard por lo difícil que era manejarlo, porque no era un carro tan fácil de manejar. El 17 de septiembre de 1955, James Dean rodó una pequeña entrevista para un programa de televisión. Esto está bien chistoso, donde advertía la diferencia entre correr en las carreteras y correr en circuitos. Él le decía a los jóvenes a que se tomaran las cosas con más calma. Haz de cuenta que rodó un comercial como de ten mucho cuidado cuando vayas a salir así. Entonces él les decía a los jóvenes, sin drogas, tómense las cosas con más calma y conduzcan con precaución. Ay, sí. Ajá. Y era el primero en romper esa regla o ese consejo. En esta entrevista se supone que James Dean tenía que decir, conduzca con cuidado, puede que la vida que salve sea la suya. Ese era el guión que tenía que decir. Pero el tonto cambió la suya por la mía. O sea, dijo, conduzca con cuidado, puede que la vida que salve sea la mía. Ok. La ironía de las cuestiones, ¿no? Debido a que poquito después de que grabó esta entrevista, se murió, nunca se emitió. Pero apareció, esa entrevista nunca se emitió, pero apareció en un VHS en el 2001 y posteriormente en los contenidos extras del DVD de Rebelde Sin Causa en 2005, que era una de sus películas. En los extras viene esta entrevista. Ajá. Poco después, el 23 de septiembre, Dean conoció en un restaurante a Alec Guinness. Alec Guinness es, si era Alec Guinness, señor personalidad, es Obi-Wan. Quien interpretaba a Obi-Wan en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Y le dijo a Alec Guinness, a ver, enséñame tu coche. Como se lo encontró en un restaurante, dijo, a ver, quiero verlo, ¿no? O sea, porque todo el mundo habla de ese coche. Lo empezó a ver y le dijo, pues como que está medio siniestro. Y Guinness le dijo, ¿sabes qué? Ten cuidado, ten mucho cuidado. Pero te lo estás sacando. Ajá, no, o sea, le dijo, ten cuidado en manejarlo, porque pues, es muy peligroso, ¿no? Ajá, curioso, fíjate. No, pues es un Jedi, obviamente, que sabía que iba a pasar. El 30 de septiembre, Dean y su mecánico partieron para esta carrera que te digo en Salinas, California, para competir. Remolcaron el Porsche en una Ford Country, que es una Ford Country Squire Station Wagon. Ese es el nombre completo de la línea de la camioneta. Y Dean se decidió a conducir el coche para empezarle como a agarrar un poquito mejor pues decir, voy a ver lo que tengo, por eso era Little Bastard, ¿no? Para empezarlo a moldar, ¿no? Decir cómo iba a estar el asunto. Entonces se fue por la carretera junto a la camioneta Ford, conducida por uno de sus asistentes de nombre Bill Hickman. Más o menos por ahí de las 3:30 de la tarde pasaron... La hora. Más o menos por las 3:30 de la tarde pararon a los dos coches por exceso de velocidad. A Dean, pues la policía le dio un aviso por circular a 105 kilómetros por hora en una zona que era de 89 kilómetros. Realmente, si te fijas, pues no era mucho lo que iba a exceso de velocidad. Después de eso, hicieron una parada para cargar combustible en Blackwell Corner, una gasolinería. Dean y su mecánico Rolf habían dejado muy atrás a la Ford Country porque pues venían manejando los carros y ya pues obviamente que iba más lento. Ahí se encontraron con Lance Reventhal y Bruce Kessler, unos amigos conocidos de ellos de las carreras. Les advirtieron que ese día ellos también habían sido multados por exceso de velocidad. El Ford que venía conduciendo Hickman acabó llegando a la gasolinera y Hickman le dio a Dean una última advertencia. Le dijo que debía circular más despacio y que además su coche, que era muy bajito y plateado,
resultaba poco visible al confundirse con el asfalto. Por eso, amiguitos, es importante que si ustedes traen un coche plata o gris en carretera, aunque sea de día, enciendan las luces para que los demás coches los vean. Porque si son muy bajitos, se pierde a veces a lo lejos con el pavimento. Bueno, entonces le dijo que circulara un poquito más bajo, porque más lento, porque se podía confundir con el asfalto. La desgracia de James Dean ocurrió en el cruce de la carretera 466, actualmente es la autopista 46, que entroncaba con la ruta 41. Por entonces era un conocido punto negro, que era un tramo de concentración de accidentes. El Porsche de James Dean fue embestido frontalmente por una Ford 1950 Custom Tudor Coupé conducido por un estudiante llamado Donald Turnspit. Donald Trump. No, Donald Turnspit, o sea, Turnspit es el apellido. Era Donald Trump, le cambiaron el apellido. Que aparentemente iba muy rápido, giró a la izquierda y en efecto no vio al pequeño coche de James Dean. Pues estaba bien chiquito. Pues estaba muy bajito. Inicialmente se creyó que Dean murió en el acto, pero fue desmentido por el testimonio de unos policías en 2005 que le hubieron agonizando, o sea, no murió al instante. Dean ingresó muerto en el hospital a eso de las 5:59 de la tarde. El mecánico sobrevivió, pero murió en un accidente de tráfico en Alemania en 1981. Tras varios intentos de suicidio, Donald, el que provocó el accidente, murió en 1995 de cáncer de pulmón a los 64 años. No está probado que Dean fuera tan rápido y que aparentemente su velocidad, como ya le habían advertido, iba ya a 89 kilómetros. La ironía de la vida es que él no era el que venía rápido ahora, sino venía el otro muchacho. Culpa, sí. Así es. Pero aquí viene la cuestión. Ni James Dean, ni el mecánico Rolf, no tenía ninguno de los dos puestos el cinturón de seguridad. La importancia del cinturón. George Barris decidió quedarse con el coche. Acuérdate que George Barris fue el que lo tuneó. Decidió quedarse con el coche y lo compró por $2,500 de aquella época. Se lo compró a la aseguradora y los restos del coche se trasladaron a su taller, donde se cobró a la siguiente víctima. Mientras lo iban bajando del camión, se rompieron las cuerdas con las que la sujetaba y cayó encima de un mecánico al que le fracturó las piernas. ¿Y quedó paralítico? El motor, sí, pues obviamente. El motor se vendió a Troy McHenry y la caja de cambios se vendió a otra persona llamada Williams Edgstreet. Ambos que eran pilotos de carreras. Poco después, cuando uno competía contra el otro, con piezas, los dos del Little Bastard, uno con el motor y el otro con la caja de velocidades. Mientras competían uno contra el otro, McHenry perdió el control y se golpeó contra un árbol, muriendo en el acto. El otro, Street, quedó gravemente herido en la misma carretera al perder el control en una curva por una falla mecánica. Barris, el que había comprado el auto, también vendió 2 ruedas aprovechables. O sea, dijo, hay 2 ruedas que todavía se puedan usar, y las vendió, ¿no? A otro piloto que tuvo la mala suerte de que ambas se le reventaron, provocando su salida de la carrera. Bueno, pero eran llantas usadas. Sí, pero él dijo estaban en buena condición, entonces se le pincharon las 2 ruedas y este cuate queda en coma, ¿no? Por si fuera poco, 2 ladrones que intentaron robar el volante de uno de los asientos sufrieron heridas y desistieron de robárselo. Bueno, pero si eran ladrones, qué bueno que les pasó eso. Barris, que fue el que compró otra vez, el carro, empezó a pensar que el coche estaba maldito y decidió deshacerse de él, pero contactó con él la policía de tráfico de California para exhibirlo en charlas de seguridad vial. Acuérdate que luego les dicen, ¿sabes qué? Si ustedes manejan exceso de velocidad, esto les puede pasar, y luego ponen los carros en tal lado, ¿no? En su momento la Federal de Caminos también aplicaba esa dinámica aquí, ¿no? O sea, que agarraban carros que se habían volteado o que habían estado en accidentes y los ponían así como de, puede ser tú, cuidado, revisa tu carro. Revisa tu carro, no manejes exceso de velocidad. Que no creo que sirvan para nada ese tipo de, no disuaden de nada. Entonces se lo compraron y se lo iban a llevar a un garage de la policía, y el garage se incendia, donde lo tenían guardado. Sin embargo, al coche no le pasó nada y se lo llevan a otro lugar. El carro fue exhibido en un instituto en una secundaria cerca de la zona, donde el coche se cayó donde estaba expuesto y le rompió la cadera a un estudiante. Ok. El cuate Barris, ya que se había hartado del coche, lo mandó al deshuesadero y dijo, ya vámonos. ¡Cochinada, ya! Sí, ya estás haciendo mucho desmadre. Era como Christine, ¿no? Este carro de... Sí. Oye, ¿qué fue? ¿Inspiró la historia Yo creo que de sí inspiró la historia de Christine, porque fue tantito antes. Entonces ya dijo, ¿sabes qué? Ya la goma, este pinche carrito está matando mucha gente, está haciendo mucho daño. Llévenselo mejor al deshuesadero. Cuando se lo llevan de camino a Nueva Orleans,
un autobús chocó contra la parte posterior del camión que lo transportaba. El conductor de ese camión quedó sepultado bajo los restos de Little Bastard. ¿Se murió? Y también se murió. En otros 2 intentos de llevarlo al deshuesadero, el coche se cayó 2 veces, pero no causó ninguna víctima. A partir de aquí ya empiezan como otra vez a desvirtuarse las leyendas, ¿no? Ajá. Se empiezan a contradecir. Unas partes dicen que el coche se le regresó a Barris y que desapareció durante el camino. Y otra fuente dice que el coche se reconstruyó para una exposición en 1960, pero que también desapareció durante el traslado. Aquí es donde se pierde el rastro del pequeño bastardo durante varios años, ¿no? Se cuenta que existe una pieza en el Museo Histórico de Autos en Illinois, en Estados Unidos, pero nadie ha podido decir confirmar, si es cierto desmentir. o no. Así es. Y ya pues para terminar, hoy en día el lugar donde ocurrió el accidente de James Dean se le conoce como el James Dean Memorial Junction. Sería la traducción algo así como la intersección memorial en homenaje a James Dean. Y está clasificada así desde el año 2002. Pero pues ese pequeño bastardo se cobró un montón de víctimas. Digo, es de mis favoritas. En teoría el carrito está perdido, quién así sabe es, dónde. nadie sabe qué a pasó. lo mejor está en la cochera Se de dice- algún acumulador de autos Se o dice un que coleccionista. nunca llegó a su lugar, pero hay unas versiones de que parece ser que alguien lo compró y lo restauró y lo tiene Es lo que te iba a preguntar, porque sí, bueno, para los que coleccionan vehículos sí han de tener al menos alguna reconstrucción. Es muy icónico el carro, o sea, está muy bonito. Estaba hermoso, el carro es hermoso. Así como curioso. No, pero además toda la leyenda que hay detrás, ¿no? Ujú. O sea, de que es un auto maldito y aparte es un auto que le perteneció a James Dean. Esa historia me encanta. Entonces este es el último objeto maldito que tenemos, que fue el pequeño bastardo de James Dean, ahí en la década de los 50. Y pues bueno, ojalá que se le hayan pasado muy suave. La verdad es que nos da mucha risa a veces. Digo, no creo que le hubiera dado risa a quien quedó en coma. Ya ves que dicen que las consecuencias, las coincidencias no existen. Ajá. Entonces estamos hablando de objetos que alrededor de ellos sucedieron muchas coincidencias cosas. De malas suertes o de muertes o de... Entonces, si las coincidencias no existen, entonces ¿los objetos estaban realmente malditos o...? ¿Quién sabe? Yo tenía un primo que decía que no existía la mala suerte, sino que era las malas decisiones. Porque si a lo mejor si te pones a pensar, en algunos casos hubo negligencia, a lo mejor no amarraron bien. Si le buscan, tal vez hay explicaciones lógicas, ¿no? Para descifrar qué es lo que pasó con algunos de estos accidentes, como dice los de las llantas que estuvieron involucradas en un accidente y que ya estaban usadas, pues obviamente no son llantas nuevas. Y si vas a exceso de velocidad, etcétera, etcétera, pero bueno, todo se va conjuntando una suma para de malas decisiones. Probablemente, te digo, a eso decía que no existía la mala suerte, sino la mala toma de decisiones. Yo me quedo con eso. Por eso hay que pensar antes de hacer las cosas, ¿no? No pasa nada si salgo así. No pasa nada si hago esto. Yo me quedo con que si no te está saliendo algo bien, puedes hacer un pacto con el diablo y te va a ir mejor, ¿no? Entonces, pues ahí está esa posibilidad. Nada más oferten bien por su alma. Véndanla bien. Porque si no, se las van a hagan cobrar un buen trato. Caro. Entonces, va a estar canijo ahí el asunto. Pues bueno, ojalá les haya gustado este episodio y se lo hayan pasado divertido. Ya nos escucharemos la próxima semana. Déjenos en las redes sociales. Acuérdense, tenemos en Instagram, estamos como eclécticos-podcast. Estamos también en TikTok como eclécticos, la primera con K. Ambas así, pues siempre búsquenlo como eclécticos con K. Y nos pueden dejar ahí sus comentarios si les gustó o no les gustó. Y nos pueden dejar las fotos de también los cuadros de los niños llorones que tengan en las casas de sus abuelitas, porque estoy segura que algunos de ustedes sí llegaron a ver esos cuadros. Sí. Yo llegué a ver uno, creo que mi abuela tenía uno de esos, fíjate, pero no sé qué le habrá pasado porque ya no yo está. Te digo que yo sí recuerdo mucho uno en la casa de un tío que tenían, y era ese, si no me equivoco era ese del niño que estaba. Les vamos a subir algunas fotos de los cuadros. Oye, y ahorita que me acuerdo antes llorones. De terminar, todos eran niños, ¿verdad? No eran niñas. No, sí había niñas. No, eso no sí lo recuerdo. La mayoría eran niños, pero sí había niñas. No, te digo eso no me acuerdo. Dentro de lo que mencionaban era que uno de los niños lloraba porque había participado en la muerte sin querer de su hermanita. Entonces, y la hermanita también la habían alcanzado a fotografiar, bueno, a retratar en estos cuadros también llorando. Entonces, sí son menos niñas las que retrató, pero sí hay. Ajá, sí hay. Ay.
Pues bueno. Entonces les vamos a poner por ahí los artículos por si quieren hacer alguna y que nos compra en específico. Mándenos las fotos de sus cuadros de niños Bruno llorones. Amadio. Y las pondremos también y les daremos su respectivo crédito ahí en redes. Vale, pues de nuevo, muchas gracias por el placer de escucharnos. Ay, no, gracias por escucharnos. Qué placer. Tuvieron un placer de escucharnos. Nada, muchas gracias de verdad por escucharnos, por aguantarnos durante esta hora y fracción. Y ojalá nos sigan compartiendo. Y gracias a todos por sus buenas vibras y por su apoyo. Nos despedimos de este lado del micrófono, Mike. Yo soy Clau. Hasta la próxima semana. Bye.